de la Casa de Gobierno. Se encuentra ya el mandatario frente al nuevo ministro del Interior. Se ha colocado ya el crucifijo y los cirios para dar por formula el señor Luis Roberto Barranzuela Vitte inicio esta ceremonia. Se resuelve aceptar la renuncia al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior. Formula el señor Luis Roberto Barranzuela Vitte. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Firma Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, dará lectura a la Resolución Suprema número 156-2021-PCM que nombra al ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 156-2021-PCM, Lima, 4 de noviembre de 2021. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho del Interior, señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui. Se pone de rodillas en estos momentos el señor Avelino Guillén ante el crucifijo. Señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Muy bien, de esta manera entonces Avelino Guillén Jáuregui, como ministro del Interior. Recordamos que él jugó un papel fundamental en la sentencia de 25 años contra el expresidente Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Santos y La Catita, y recibió en el 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos Andrés Escobar Jurado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No sé si estamos en contacto todavía con el señor Cueto. Señor Cueto, sí, habrá visto usted junto a nosotros cómo efectivamente es el fiscal, ex fiscal Avelino Guillén, que ha asumido el Ministerio del Interior. ¿Una primera reacción frente a esta designación? Bueno, definitivamente, aparte de ser constitucional, porque esa es la potestad que tiene el gobierno de nombrar a la persona que estime conveniente para el cargo, vamos a ver si el señor Guillén reafirma, ¿no?, los actuados del señor Barranzuela, sobre todo en el empleo de las Fuerzas Armadas, y lo voy a poner entre comillas, apoyo a la Policía Nacional, ¿no? Pero principalmente, y esta es una cuestión muy, muy personal, ¿no?, yo no tengo, digamos, un buen concepto de la actuación del señor Guillén, porque ha sido una de las personas que durante muchos años, no voy a usar la palabra perseguido, pero ha estado en contra de muchos de los actos de las Fuerzas Armadas, de la accionaria. ¿En qué sentido básicamente o en qué casos concretos se refiere usted? Él ha estado pues, como procurador normalmente en contra del accionar de las Fuerzas Armadas, ha estado en algunas sus actuaciones, digamos, y vuelvo a repetir, de mi opinión muy personal, no es muy, entre comillas, adicto a las fuerzas del orden. Me llama la atención que sea nombrado ministro del Interior, pero repito, es una opinión personal del presidente y la ministra, por supuesto que está en toda su legitimidad para nombrarlo, ¿no? ¿Está usted seguro que él ha estado contra la Fuerza Armada o más bien ha tenido en el ejercicio de sus funciones como fiscal, en el ejercicio de sus funciones, ha tenido que abordar excesos cometidos por algunos miembros de la Fuerza Armada, que es algo reconocido por la Fuerza Armada misma? Y además, Correcto. perdón Fernando, también ha tenido casos de corrupción, ¿no?, en el Ministerio de Defensa. Sí, correcto. Pero, paso a repetir, mi posición personal en lo particular no es un odio ni nada, pero digamos en algunas de sus actuaciones formales en su trabajo,
no he estado muy de acuerdo con su posición, ¿no? Pero bueno, esa es una posición personal. Bueno, lo que pasa es que son casos individuales también, conmigo, ¿no? Y él tenía como, digamos, como función profesional ser fiscal en casos específicos. Entonces, evidentemente, si se habla, no ha tenido una actitud favorable a la Fuerza Armada, estamos hablando de un tema institucional, no de un tema individual, cosa además que no excluye la posibilidad de que efectivamente, como individuos, hayan habido casos que están confrontando la ley en el marco de la misma, ¿no? O sea, para hacer una opinión en ese sentido, más podría ser una opinión ideológica que una opinión específica, ¿no? Es una opinión personal, Mónica. Yo he visto el desarrollo de cómo él se desenvolvió en esos casos, y yo personalmente, lo repito, porque he estado metido, no en esos casos obviamente, pero yo he estado, como tú sabrás, más de 40 años metido en una institución que de cierta manera ha tenido que confrontar a gente, a los terroristas y a los senderistas, y a gente que ha tenido que actuar en esos campos. Entonces, a veces las opiniones sesgadas, en este caso de señor Guillén, no eran las que necesariamente se acomodaban en mi concepto a la realidad de lo que habíamos vivido. Pero bueno, es su posición. Sí. Simplemente la mía es de otra, tiene otro sentido. Congresista, ya al margen de eso le había consultado sobre estos cambios en las cabezas del Ejército y las Fuerzas Armadas. Hay versiones en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de quien ejerció la Comandancia General del Ejército, hubo un desacuerdo en torno a esta resolución para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. ¿Cuál es su análisis de estos cambios? Bueno, vamos a tener que especular ahí, mi estimado Carlos, porque yo tengo información también de que hubo un cierto rechazo del ex comandante general ahora, ¿no? Que yo sepa, no se enterado por el peruano, como también el entrante se enterado por el peruano, que el nuevo comandante general, el comandante general de la FAP, estaba volando a Tacna a una actividad oficial, y en el avión le han dicho: oiga, señor, usted no es comandante general. Eso se llama manoseo, eso se llama abuso de autoridad. Yo no digo que el presidente no tenga la potestad, porque la ley le permite cambiar a los comandantes generales cuando a él le da la gana, ¿no? Es lo que ha pasado ahorita. Pero es un maltrato. Eso lo va a tener que responder en el momento adecuado el ministro de Defensa. Pero tengo entendido también, así como tú dices, que en adición a eso, el comandante general del Ejército de la FARC no aceptaron o trataron de dar algunas imposiciones en los ascensos, porque se supone que si uno respeta la institucionalidad, de lo que habla tanto, ¿no? algunos entes del gobierno, entonces se respeta lo que la institución determine en los ascensos. La ley es bien clara. El presidente no puede cambiar lo que la institución, digamos, determina en un proceso que está escrito. Además, no hay todo un procedimiento. El presidente puede o no avalarlo, o sea, firma o no firma. Si él no está de acuerdo, él no puede imponer a ningún comandante general, decirle: no, saca a Juan Pérez y ponga a Pérez con los palotes. Eso no puede hacer. Ya lo intentó el difunto presidente Alan García 2 años seguidos con la Marina y no lo logró. Ahora tengo entendido, y vuelvo a la especulación porque no se sabe, ya vamos a hablar directamente con el ministro a ver qué nos dice, ¿no? Que eso ha sido uno de los detonantes. Pero es un maltrato. Si tú eso lo sumas a que han sacado este decreto, resolución para que salga la policía, la Fuerza Armada a apoyar a la Policía Nacional, la Fuerza Armada, la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana, cuando podrá ser legal, como he dicho, o constitucional, aún así que lo haya hecho sin cumplir los requisitos que la misma ley dispone. Eso nadie se lo ha dicho, parece que no sabe. Bueno, no tiene por qué saberlo, es el Castillo, pero el jefe del comando conjunto, el comandante general, tiene que haberle dicho. Y si no se lo dicen, bueno, pues mal. Pero eso es un empleo, digamos, no, en mi punto de vista, que no ha debido pasar así por agua tibia. Y encima cambian a los altos mandos. ¿Qué señal nos están dando? ¿Qué significa eso? ¿Están preparando algo? Sí. Ameritan sacar a todas las Fuerzas Armadas solo en el ámbito del Línea Callao, cuando toda la pradera, el resto de las provincias se les está incendiando. De acuerdo, muchas gracias, señor José Cueto Acerbi, miembro de la bancada de Renovación Popular. Nos ha dado su punto de vista sobre el nuevo ministro del Interior, por una parte sobre el que ha expresado reservas a título personal, y también sobre la ley
que ha facultado el uso de la Fuerza Armada en colaboración de la policía, de la misma manera que ha reprobado la manera como se ha producido el relevo de los comandantes generales de la Fuerza Aérea y del Ejército peruano. Vamos a hacer una pausa para escuchar a los anunciantes y regresamos a ampliación de noticias.